Bueno, pequeña nueva entrega de Cómicas Tour. Queremos hacer un poco el paripé porque precisamente acaba de salir un cómic que se llama Archer y Strong, por la editorial Medusa y de la americana Valiant. La razón por lo que queremos sacar es que queremos hablar de un autor asturiano que ya lleva mucho tiempo metido en el mundo de la edición americana, que es David Lafuente. Pero hablaremos un poquito de él más adelante. Y aprovechando que ahora ha salido este sexto tomo, este sería la sexta edición de una recopilación de estos personajes, vamos a hacer un poquito de historia. Estos personajes fueron creados inicialmente o tratados inicialmente por Jim Shooter y el gran, bueno, Jim Shooter también es un grande, pero bueno, el gran Barry Windsor Smith en 1992. Luego ya empezaron a tratarlo otra serie de autores, del que hay que reseñar sobre todo el que ha sido el guionista más acérrimo, el que más se ha dedicado a estos caracteres. En principio, Fred Van Lente, con diversos autores, tanto dibujantes como coloristas como entintadores. Por reseñar dos ahí que me pueden venir a la memoria ahora mismo, es Emanuela Lupacchino y Pere Pérez, que empezó, como quien dice, casi lo he visto criarse en Avilés. Y la verdad es que tenía ganas de trabajar, o sea, de hablar de esta serie, simplemente porque en este tomo y en el siguiente que va a salir, llamado también Dios contra el vino, este se llama En el saco, así entendéis un poquito la introducción del principio del vídeo, pues está un autor gijonés, nació en 1982 y que estudió en la Escuela de Arte de Oviedo y que ha tenido una trayectoria pues bastante significativa, porque por decirnos una cosa, empezó a trabajar sus primeros trabajos después de acabar la Escuela Oficial de Oviedo a grandes reseñas, es decir, que trabajó en la Nueva España, en el Gomeru, y llegó a trabajar también para la Senc de Francia, y ya pegó el pequeño salto al mercado americano, donde ha estado con los X-Men, con los Nuevos Mutantes, ha hecho algún anual de los Avengers, o sea, os dejo un enlace aquí para que veáis, porque tiene su propia página web y podéis ver lo que ha estado haciendo, incluso que se ha metido un poquito a medio youtuber también, hay que decirlo. Hay un canal que también os pondré aquí el enlace, junto con David López, Larraz y cierta gente que bueno, ellos se ve hacer sus dibujos. Con lo que posiblemente lo conozcáis muchos, a pesar de muchas más cosas, es por haber trabajado durante unos cuantos años en Ultimate Spider-Man, una de mis series favoritas, y de que su trabajo a mí más me llamó la atención. Pues después de unos cuantos tomos, hay que decir que este que se nos presenta, que es En el saco, es de Rafael Roberts a los guiones, saliendo un poquito de la tónica general que estábamos comentando antes de que fue el que ha seguido más las aventuras en cuanto a guionista durante de estos dos personajes. David Lafuente al dibujo, Ryan Wing hace los entintados propiamente dicho y Brian Reber hace el color. ¿De qué va la historia? Contada muy resumidamente. Tenemos un chaval, por si no lo conocéis, que tiene unas habilidades un poquito... tiene muy buena puntería, le gusta, sabe de artes marciales, sabe de una serie de cosas y tal, y le ponen como el elegido, por poner precedentes, el elegido de buscar, digamos, al demonio continuo que hay en la historia. El demonio continuo no llega a ser más que Armstrong, pero que en principio se llamaba Up. Luego cambiaron Armstrong haciendo un juego de palabras con Archer, que es su apellido, que es arquero, y estamos hablando de una persona que tiene buena puntería, y Armstrong, que significa brazo fuerte o brazo ejecutor, como quieras llamarlo, ¿no? Este señor es un señor inmortal que tiene 6.000, 7.000 años, y en principio él se ve abocado casi como que, digamos, a una relación paterno-filial, pero también con una serie de condicionantes de que tiene como que cazarlo. Al final se hacen colegas y forman una buddy movie, que es ya cuando ya aparece esta obra y está consolidado. ¿Qué sigue contando la historia? Pues esto es una pequeña reflexión, básicamente. Este personaje, el señor Armstrong, que siempre se le trata de usted en todo el TVO por parte de Archer, tiene una bolsa y de esa bolsa... Perdón, hace un segundo, que me carraspea. Perdón. Es
cosas de hacer el directo, perdonad. Tiene una bolsa de la que es una especie de bolsa de Mary Poppins, que entras en una dimensión desconocida donde puedes conseguir de todo, que es donde él guarda las cosas. Y resulta, sin dar muchas explicaciones, él se decide meter en esa bolsa y desaparece durante todo, gran parte de la primera parte, el primer acto del episodio y parte del segundo, desaparece y Archer quiere ir a buscarlo. Ahí se van desentrañando una serie de circunstancias, como es encontrarse con el dios grecorromano, aunque no grecorromano exactamente, pero bueno, que es Baco, que es el dios, pues como ya sabéis, no solamente es el dios del vino, sino que es el dios de la fiesta. El problema que tiene este hombre, el Armstrong, es que le gusta darle al drinking, que no pasa nada, que cada uno que se divierta como quiera. Y se encuentra con que con Baco tuvo una relación que ahora, bueno, es un poquito más complicada de sacar porque se hizo medio enemigo, medio amigo y tal. Y en medio también está la hermanastra de Archer, que él en principio parece que está como enamorada de ella. Esto me suena mucho Luke Leia, la de las galaxias, por cierto. Está medio enamorada de ella, luego parece que no, luego que parece que sí, y bueno. Y entonces básicamente tú lo que se dedica a la historia es un poco a contarte esa bajada a los infiernos a buscar a Armstrong, a ver por qué ha desaparecido y por qué se ha metido en esa bolsa interdimensional que es como el bolso de Mary Poppins, dicho otra vez, y volver y traerlo de vuelta. De Roberts, decir cuatro cosinas, aunque su carrera como guionista no es muy prolífica, hay que decir que ha trabajado en 3 o 4 series desde finales de los 2010, como son bastante, yo creo, importantes. Sobre todo, yo hablaría de Bloodshot y luego de Hangover y Hangover Renegade. Yo creo que es un resumen, lo podéis buscar en internet y veréis un poquito su biografía, ¿vale? En principio, decir que de qué va la obra. Me gustaría hablar de dos partes muy diferenciadas. Yo aquí veo que seguramente se haya cambiado mucho lo que era la percepción original de los personajes, el juego que se hacía con ellos. Yo creo que se ha perdido mucha miga en cuanto al guión. O sea, es una cosa que la veo incluso, no te iba a decir lenta, pero la voy a decir que es confusa, que a veces se retoman, en el último acto se retoman ciertas cosas que se tenían que haber retomado al principio, que se tenían que haber sido continuado para crear el intríngulis del espectador. Ten en cuenta que son 4 números, son 4 meses, y en 4 meses no puedes seguir la historia a no ser que sea recopilada en este tomo, en concreto, que entonces tú ya ves todo el arco argumental cerrado. Otra cosa que no me gustó demasiado fue que era muy difusa. Fue una cosa muy difusa. A mí me costaba a veces seguir, tuve que releerlo, también por las circunstancias personales que a lo mejor yo viví, que eso también influye muchísimo. Si vas de mala leche a ver una cosa, seguramente no te influya como te tendría que influir. Con lo cual sí que le tendría que dar alguna otra vuelta. Sin embargo, hay una cosa que sí me parece brillante, que es el trabajo del señor Lafuente. Y no porque sea asturiano, lo digo en serio. Es un trabajador insaciable, es un trabajador que es muy constante, que le busca y quiere buscar una vuelta de tuerca a aspectos gráficos y narrativos. Sí que influye mucho pues, el hecho de que trabaje con digital, que se nota, pero sí que me reinventa un par de cosas muy importantes, que es la planificación de página y la composición. Yo creo que él se recrea, aparte del hecho de que al trabajar con digital yo a veces me he dado cuenta que por ejemplo, lo que son los encajes del personaje y tal, casi ves dónde está el boceto hecho y tal, que le da, por una parte, alguna gente dirá que le da mucha frescura y otra gente dirá que, bueno, que está, pues digamos, no demasiado trabajado. A mí me encanta, o sea, es precioso tal como lo hace, tal como lo desarrolla y sobre todo lo que son esas composiciones de página, que es capaz de meterte hasta casi 20 viñetas, y entonces tú tienes que ir jugando con la propia narrativa de dónde se te va el ojo leyendo o no se te va y lo que incluye en cada viñeta o lo que no incluye en cada viñeta. Una cosa muy importante que también me parece, por ejemplo, que es que el color yo creo que le ha favorecido mucho a este estilo de dibujo en concreto. Porque es un estilo de dibujo muy icónico, es un estilo de dibujo muy característico, es casi una línea limpia. Afortunadamente, al final del cómic tienes una galería de portadas de varios autores, incluso tienes trabajos a lápiz a tinta acabados, y luego también tienes lo que son pues composiciones de páginas completas, ¿no? Y ves que verdaderamente, creando una iconografía de una línea muy clara, donde hay muy pocas sombras, donde se utiliza muy poco, o otras veces sí que se utiliza en demasía y tal, tú ves cómo se va jugando con el color. Y a mí esto me parece maravilloso. Con lo cual, esta capacidad que siempre tiene de sorprenderte, de reinventiva, me queda en detrimento gráficamente, con a lo mejor un guión un poquito más soso,
a lo mejor un poco menos hilado, que al final se precipita porque tú sabes por dónde va a ir, pero verdaderamente lo que es el tomo unitario, lo que es el capítulo, lo que da el cerrojazo que tiene que tener cada capítulo dentro, que es inicio, nudo y desenlace, ¿no? Hay veces que dices tú, bueno, verdaderamente este cómic no me ha aportado nada en ese momento. Ese cómic tomado unitariamente. Si lo ves en general, pues ves que hay como un vacío. Los dos primeros episodios muy lentos. ¿eh? Yo creo que sí se ha experimentado mucho con el tema de la acción, con el tema del juego, con el tema de esa composición tan especial de página en la que reinventas un poco, ya no en una ley de 3 o 4, sino que hay una ley de 5, 6 o 7 incluso por 3. O sea, ese juego, que me parece brillante de una forma de hacerlo gráficamente, pues se pierde un poquillo porque no hay un incentivo emocional que te pueda mantener el hilo, la atención durante bastante tiempo. Hablar de David Lafuente es hablar de posiblemente para mí el que es uno de los mejores. A ver, hay muchísimos, no es que no me gusta comparar en ese sentido, pero siempre tienes que decir, pues, ¿qué me da este y qué me da el otro? David Lafuente yo creo que es un profesional como la copa de un pino, lo digo así de claro, no tengo ninguna duda. Creo que ha buscado una forma de hacer las cosas que sean, bueno, de un artesano profesional que sabe llevarlo a cabo. Y a veces con Lafuente sí que me pasa que por ese tipo de pequeñas innovaciones que hace, pequeñas variaciones, donde a veces coge viñetas que las separa, las panela diferente cuando podían formar parte de un mismo todo y tal, esos experimentos que para mí son estupendos y maravillosos, a veces sí que me puede confundir y a veces hay que volver a darle un segundo vistazo a la página, ¿no? Lo que sí se puede decir es que es súper correcto, es un tío que sabe lo que se hace, sabe cómo llevarlo a cabo, sabe el tiempo que le lleva, sabe cómo tiene que desarrollarlo y eso sí que me ayuda. El tema, volvemos al de siempre, es el tema de que el color me parece bueno, me parece que está muy bien el entintado trabajado digitalmente encima, pero sí que me falla un poquito el guión. El guión no le veo el ritmo que a veces le es necesario, queda incluso soso, queda un poquito suelto, que se salva en muchas ocasiones por el trabajo gráfico, que dices, esto merece la pena seguir leyéndolo. Entonces, verdaderamente sí que había una serie de conceptos que te podía haber dejado para el que te podía haber soltado por el medio para mantener el interés, pero que hasta el final no se ven. Entonces tú tienes que ir intuyendo, sobre todo si no conoces a los personajes, tienes que ir intuyéndolos y tirándolos para arriba. De todas formas, es una novedad que ha salido prácticamente hace nada. Va a salir un tomo también del señor David Lafuente, también de Valiant y por la editorial Medusa. Y me gustaría seguir indagando un poquito en este autor.